Cuando el último acorde reverberó por el teatro y 2,000 personas se pusieron de pie aplaudiendo, llorando abiertamente ante la más improbable orquesta que jamás hubiera pisado ese escenario sagrado, nadie podría imaginar que todo había comenzado con un hombre sencillo y un violín roto encontrado en la basura. 3 meses antes de ese momento histórico, Antonio Severo barría las calles del centro de la ciudad con la misma dedicación de siempre. 52 años, cabellos canosos escapando de su gorra descolorida, manos callosas que conocían cada piedra del empedrado. Para la mayoría de las personas que pasaban apuradas, él era invisible, solo otro barrendero cumpliendo su función en la coreografía urbana matutina. Pero Antonio veía lo que otros no percibían. Veía la tristeza en los ojos de la señora que todos los días tiraba cartas sin abrirlas. Veía la soledad del joven ejecutivo que hablaba solo por teléfono, fingiendo estar ocupado. Veía las flores que brotaban entre las grietas del concreto, tercas en su búsqueda de luz. Aquella mañana de martes, mientras recogía los desechos acumulados en la puerta de la tienda de instrumentos musicales, Armonía y Compañía, algo lo hizo detenerse. Entre las cajas de cartón empapadas por la llovizna de la madrugada, un brillo dorado llamó su atención. Era un violín, o lo que quedaba de él. El brazo estaba agrietado, 2 cuerdas rotas, el barniz descascarado como piel reseca por el tiempo. Antonio tomó el instrumento con el cuidado de quien sostiene un pájaro herido. Sus manos, acostumbradas al mango de la escoba y a la textura áspera del asfalto, temblaron ligeramente al tocar las cuerdas que quedaban. Surgió un sonido melancólico, débil pero aún así música. ¡Qué desperdicio!, murmuró para sí, guardando el violín en su bolsa improvisada. Antonio no sabía tocar ningún instrumento, pero su madre, doña Concepción, cantaba serenatas mientras cosía. De ella había heredado el amor por la música, aunque nunca hubiera tenido oportunidad de aprender. La música está en el corazón, hijo mío, solía decirle. Quien tiene corazón tiene música. Durante el almuerzo en el pequeño food truck que servía comidas a los trabajadores de la alcaldía, Antonio mostró su descubrimiento a su amigo Jacinto, un hombre delgado que operaba la desbrozadora de los jardines públicos. «Chico, ¿qué vas a hacer con esa chatarra?», rió Jacinto, masticando su sándwich de mortadela. «No lo sé todavía, pero algo me dice que todavía hay música ahí dentro». En la tienda de instrumentos, Raquel Mendonza, de 35 años, hija del dueño, estaba cerrando las cuentas del mes cuando vio a Antonio parado en el escaparate, sosteniendo el violín roto. Lo reconoció, era el barrendero que barría esa calle desde hacía años, siempre educado, siempre con un buen día en la punta de la lengua. Curiosa, abrió la puerta. «¿Puedo ayudarle en algo?». Antonio se sobresaltó, casi dejando caer el instrumento. «Disculpe, señorita, encontré este violín en la basura esta mañana. Estaba pensando, ¿será que todavía se puede arreglar?». Raquel examinó el instrumento, había estudiado música en la universidad antes de asumir los negocios de la familia y reconoció de inmediato la calidad de la madera, aunque maltratada. «Este es un violín alemán, probablemente de los años 1940, vale la pena restaurarlo, sí, pero va a costar caro». El rostro de Antonio se entristeció. «Ah, entiendo. Bueno, de todas formas, gracias». Se dio vuelta para irse, pero algo en la expresión de ese hombre hizo que Raquel dudara. «Espere, ¿por qué quiere arreglar el violín? ¿Usted toca?». «No, señorita, nunca aprendí». Pero miró el instrumento con ternura. «Parece que está pidiendo una segunda oportunidad, ¿sabe? Como si aún tuviera música guardada ahí dentro, esperando salir». Raquel sintió un nudo en el pecho. Hacía años que no escuchaba a alguien hablar de música con tanta poesía. «Me llamo Raquel. ¿Y usted?». «Antonio Severo, a su servicio».
¿Qué tal si hacemos un trato, don Antonio? Yo restauro el violín, y usted me ayuda a descubrir qué música tiene guardada. Y así comenzó una amistad improbable. 3 veces por semana, después del horario de trabajo, Antonio pasaba por la tienda. Raquel había devuelto el violín a la vida, las cuerdas nuevas brillaban, la madera había recuperado su lustre, la grieta había sido cuidadosamente reparada. Las primeras lecciones fueron desastrosas. Los dedos callosos de Antonio parecían demasiado grandes para las cuerdas delicadas. Los sonidos que producía se parecían más a gatos peleando que a música. Pero él no se rendía. La música está en el corazón, se repetía, recordando las palabras de su madre. Raquel era una maestra paciente, había estudiado pedagogía musical y trabajado en escuelas antes de regresar a la tienda familiar, pero nunca había enseñado a alguien como Antonio. Él no solo quería aprender, él necesitaba la música como otros necesitan aire. Poco a poco comenzaron a suceder pequeños milagros, un acorde limpio aquí, una melodía simple allá. Antonio aprendía despacio, pero con una dedicación que conmovía a Raquel. Practicaba en su casa, en el pequeño apartamento de 2 cuartos en el barrio obrero, molestando ocasionalmente a los vecinos, pero sin rendirse jamás. Fue durante una de esas tardes de clase que conocieron al maestro Joaquín, un señor de 70 años que arreglaba instrumentos en un taller detrás de la tienda, negro, cabello blanco rizado, manos ágiles que danzaban sobre cuerdas y maderas como las de un cirujano. Había sido músico profesional en su juventud, había tocado en orquestas y bailes, pero la vida lo había traído a ese taller silencioso. Este hombre tiene algo especial, le dijo el maestro Joaquín a Raquel, después de escuchar a Antonio tocar una versión vacilante de Asa Branca. No tiene técnica, pero tiene alma, y el alma es lo que la música más necesita. La transformación de Antonio era visible. El hombre que siempre había sido discreto, casi invisible, comenzaba a irradiar una energía diferente. En el trabajo, silbaba melodías mientras barría, saludaba a las personas con más alegría, parecía haber encontrado una parte de sí mismo que ni siquiera sabía que existía. Pero no todos veían ese cambio con buenos ojos. El doctor Eduardo Castillo, presidente de la Asociación Cultural de la ciudad, era un hombre de 60 años, siempre impecablemente vestido, que se consideraba el guardián de las tradiciones artísticas locales. Hijo de una familia tradicional, abogado de profesión, presidía el consejo que decidía quién podía usar el teatro municipal para presentaciones. Cuando supo que un barrendero estaba aprendiendo violín en la tienda de Raquel, su reacción fue de desdén. «¡Qué cosa más ridícula!», comentó con su esposa durante la cena, como si cualquiera pudiera ser músico. La música clásica es un arte refinado, no entretenimiento para gente sin educación. El doctor Eduardo no sabía que sus palabras llegarían a oídos de Antonio unas semanas después, cuando una amiga en común le contó sobre los comentarios hechos en el club social. Antonio sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Por un momento, todas sus inseguridades salieron a la superficie. Tal vez el doctor Eduardo tenía razón, tal vez él era solo un soñador tonto, un hombre sencillo intentando alcanzar algo que no le correspondía. Esa noche no pudo tocar. El violín permaneció guardado en su estuche, mientras él se sentaba en la pequeña cocina, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Fue Raquel quien lo encontró así a la mañana siguiente, cuando él no se presentó a la clase. «Antonio, ¿qué pasó?». Él le contó sobre los comentarios del doctor Eduardo, sobre sus dudas, sobre la sensación de estar traspasando límites que no eran suyos. Raquel escuchó en silencio, luego se sentó a su lado. «¿Sabes lo que mi abuela me dijo cuando era niña y quería dejar el piano porque las otras niñas decían que las niñas no sabían tocar bien? Me dijo, hija, la música no le pertenece a nadie, es como el viento, sopla donde quiere, cuando quiere, para quien quiere, y cuando sopla para ti, es porque te lo mereces». El verdadero cambio ocurrió unas semanas después,
Cuando Antonio estaba barriendo la Plaza Mayor una mañana, era el aniversario de la muerte de su madre, y se sentía especialmente melancólico. Sin pensarlo mucho, sacó el violín de su bolsa y comenzó a tocar una melodía sencilla que ella solía tararear. La música llenó la plaza vacía, resonando entre los árboles centenarios. Antonio tocaba con los ojos cerrados, conversando con la memoria de su madre a través de las cuerdas. La melodía era técnicamente imperfecta, pero cargada de una emoción tan pura que parecía hacer vibrar el mismo aire. Cuando abrió los ojos, descubrió que ya no estaba solo. Una pequeña multitud se había formado a su alrededor, amas de casa que venían del mercado, niños camino a la escuela, señores que tomaban su café matutino en el bar de la esquina, todos en silencio, algunos con lágrimas en los ojos. Una señora de cabello blanco se acercó. «Hijo, cuántos años que no oía música de verdad. Gracias por recordarme lo importante que es sentir». A partir de ese día, Antonio comenzó a tocar en la plaza algunas veces a la semana. No pedía dinero, no se presentaba formalmente, simplemente tocaba, y la gente venía. El panadero cerraba la tienda unos minutos para escuchar. La maestra de la escuela cercana traía a los alumnos para una clase de música al aire libre. El cartero hacía una pausa en su ruta. La noticia llegó a los periódicos locales. «Barrendero emociona a la ciudad con violín», decía el titular. Y así fue como la historia llegó a oídos del doctor Eduardo Castillo. El enfrentamiento era inevitable. El doctor Eduardo no podía aceptar que su ciudad fuera representada en los medios por un trabajador con delirios artísticos. Usó su influencia para prohibir las presentaciones en la plaza, alegando perturbación del orden público y uso indebido del espacio municipal. Cuando Antonio llegó a la plaza y encontró un cartel prohibiendo las presentaciones musicales sin autorización previa, sintió que el mundo se le venía abajo. Las personas que iban a escucharlo estaban indignadas, pero él pidió calma. «No queremos problemas con nadie», dijo. «Si no puedo tocar aquí está bien. La música no termina por eso». Pero Raquel no estaba dispuesta a aceptar la situación pasivamente. Ella conocía al doctor Eduardo desde niña, había sido clienta de la tienda de su padre durante años. Decidió enfrentarlo directamente. El encuentro ocurrió en su oficina, en el centro de la ciudad. El doctor Eduardo la recibió con una frialdad cortés. «Raquel, querida, eres una joven inteligente. Seguramente entiendes que necesitamos mantener ciertos estándares en nuestra ciudad. No podemos permitir que cualquiera se presente como músico profesional». Pero Antonio nunca se presentó como profesional. Él solo toca porque ama la música. Exactamente el problema. La música es un arte serio, no un pasatiempo para gente sin preparación. Imagínese si todos comienzan a creerse artistas. ¿El señor lo ha oído tocar? El doctor Eduardo dudó. «No necesito escucharlo para saber que no tiene el nivel adecuado. Entonces, ¿cómo puede juzgarlo?». La conversación terminó sin resultados, pero plantó una semilla en la mente de Raquel. Ella tenía una idea loca, casi imposible, pero que tal vez fuera la única forma de mostrarle al doctor Eduardo y a toda la ciudad lo que realmente significaba la música. Para quienes siguen relatos como este sobre personas sencillas que transforman comunidades enteras a través del arte y la perseverancia, no olviden suscribirse al canal para seguir recibiendo estas historias inspiradoras que muestran cómo la música y la compasión pueden cambiar vidas de maneras extraordinarias. La idea de Raquel era ambiciosa: organizar un concierto en el Teatro Municipal con una orquesta formada por personas comunes de la ciudad. No músicos profesionales, sino gente que tuviera la música en el corazón. Antonio sería el solista. «¿Te has vuelto loca?», fue la primera reacción del maestro Joaquín cuando ella le contó el plan. «El doctor Eduardo jamás autorizará el uso del teatro para eso. Por eso vamos a pedir autorización a través de los canales oficiales, siguiendo todos los protocolos. Él no podrá negarse si cumplimos con todos los requisitos legales». El proyecto tomó vida propia.
Raquel comenzó a buscar gente por la ciudad que tuviera alguna experiencia musical, por pequeña que fuera. Encontró a doña Mercedes, de 72 años, que había tocado el piano en la iglesia durante 40 años. Descubrió que don Pablo, el mecánico, tocaba acordeón en las fiestas familiares. Se enteró de que la joven Lucía, cajera del supermercado, cantaba en el coro de la universidad por las noches. Uno a uno, se fueron incorporando. El grupo de ensayo creció 10 personas, luego 15, luego 20. El maestro Joaquín fue convencido para dirigir los ensayos. Raquel consiguió instrumentos prestados de escuelas e iglesias de la región. Los ensayos se realizaban los domingos en el salón de la iglesia del barrio. Era un espectáculo en sí mismo. Doña Mercedes al piano, con sus manos artríticas pero aún precisas. Don Pablo adaptando el acordeón para tocar piezas clásicas. Lucía descubriendo que su voz podía ser lírica además de popular, y Antonio en el centro de todo, mejorando cada semana, ganando confianza. La pieza elegida fue El Guaraní, de Carlos Gómez, una obra brasileña, pero con la grandiosidad de una ópera europea. El maestro Joaquín hizo adaptaciones para la instrumentación disponible, creando arreglos que respetaban las limitaciones técnicas del grupo sin perder la belleza de la composición original. Cuando el doctor Eduardo recibió la solicitud formal para el uso del teatro municipal, casi se atragantó con el café. La solicitud estaba impecable, todos los documentos en regla, tasas pagadas, seguro contratado. Legalmente, no tenía forma de negarse, pero eso no significaba que sería fácil. ¿Saben ustedes el ridículo que van a hacer?, le preguntó a Raquel durante una tensa reunión en el Consejo Cultural. El teatro municipal es un patrimonio histórico, no un circo para aficionados. El teatro fue construido para llevar cultura al pueblo, respondió Raquel con calma. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. El doctor Eduardo intentó de todo, exigió certificados que no existían, planteó cuestiones técnicas innecesarias. Incluso llegó a sugerir que el grupo no tendría la competencia para manejar el equipo de sonido del teatro. Pero para cada obstáculo que él creaba, Raquel encontraba una solución. La presión de la comunidad también pesaba. La historia de la orquesta del pueblo se había extendido por la ciudad. Periódicos de otras localidades comenzaron a cubrir el caso. Las redes sociales locales servían con apoyo al grupo. El doctor Eduardo se veía cada vez más aislado en su posición. 2 semanas antes del concierto programado, ocurrió lo impensable. Durante un ensayo particularmente intenso, Antonio sufrió una crisis de ansiedad. La presión de ser el solista, la responsabilidad de representar no solo a sí mismo, sino a todo el grupo y todo lo que simbolizaban, lo asfixió. Sus manos temblaban tanto que no podía sostener el arco. La respiración se le cortó, tuvo que salir del salón, dejando el violín atrás. El maestro Joaquín lo encontró sentado en los escalones de la iglesia, con la cabeza entre las manos. No puedo hacerlo, maestro. No soy un músico de verdad. Voy a decepcionar a todo el mundo. El viejo luthier se sentó a su lado. Antonio, puedo contarte una historia. Claro, cuando yo era joven, toqué en una orquesta famosa, músicos formados, técnica perfecta, instrumentos carísimos. ¿Sabes qué pasaba? El público escuchaba educadamente y aplaudía al final, pero nadie lloraba, nadie se emocionaba de verdad. Era música perfecta, pero sin alma. El maestro Joaquín hizo una pausa, mirando el cielo estrellado. Tú tienes algo que la técnica no enseña, que el dinero no compra. Tienes la necesidad de hacer música, y cuando alguien toca por necesidad del alma, eso llega al corazón de quien escucha. El doctor Eduardo no entiende eso porque, para él, la música es estatus, es cultura para impresionar. Para ti, la música es vida. Llegó la noche del concierto. El teatro municipal estaba lleno, 400 asientos, todos ocupados. Gente que nunca había pisado ese ambiente elegante, se mezclaba con asistentes habituales, familias enteras, trabajadores con sus mejores galas, niños con los ojos bien abiertos ante la grandiosidad del teatro centenario. El doctor Eduardo estaba presente, en la primera fila, claramente incómodo. Había sido presionado políticamente para asistir,
pero su expresión dejaba claro que esperaba lo peor. Entre bastidores, Antonio vestía un traje prestado que le quedaba ligeramente grande. Sus manos temblaban, pero esta vez no era de miedo, era de expectativa. Raquel le dio un abrazo alentador. ¿Recuerdas lo que decía tu madre? La música está en el corazón, entonces toca con el corazón. Cuando las luces se apagaron y el silencio inundó el teatro, algo mágico sucedió. El maestro Joaquín levantó la batuta, y la orquesta improvisada comenzó a tocar. No era técnicamente perfecta, algunas notas sonaron desafinadas, algunos tiempos no coincidieron exactamente, pero había algo en esa música que tocaba una fibra distinta en el alma de quien escuchaba. Y entonces Antonio entró con su solo. El violín cantó en las manos del hombre sencillo, que hacía pocos meses no sabía ni siquiera cómo sujetar el instrumento correctamente, pero ahora no estaba solo tocando, estaba contando una historia. La historia de su madre cantando mientras cosía, la historia de todas las mañanas barriendo calles y encontrando belleza en los pequeños detalles, la historia de un instrumento roto que ganó nueva vida, así como él mismo. En la platea, algo extraordinario sucedía. La gente lloraba abiertamente. Doña Mercedes al piano sonreía entre lágrimas. Don Pablo cerró los ojos y se dejó llevar por la música que él mismo ayudaba a crear. Lucía cantó con una pasión que hizo que su voz resonara por los pasillos del teatro como nunca antes lo había hecho. El doctor Eduardo en la primera fila sintió algo que no había sentido en décadas. La música le estaba llegando, traspasando sus defensas intelectuales, tocando una parte de su alma que había olvidado que existía. Lentamente, contra su propia voluntad, lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. Cuando la última nota resonó en el teatro, y el silencio se instaló por unos segundos eternos, algo extraordinario ocurrió. El público estalló en aplausos, pero no eran los aplausos formales de un concierto de etiqueta. Eran aplausos que venían del fondo del corazón, una ovación de pie que duró más de 10 minutos. La gente no aplaudía solo la música, aplaudía la valentía, la superación, la prueba de que el arte pertenece a todos los que tienen corazón para sentirlo. Aplaudían a Antonio, que transformó un violín roto y una vida sencilla en algo sublime. Aplaudían a cada miembro de la orquesta, que demostró que la música verdadera no necesita título, necesita alma. Y en medio de esa ovación interminable, el doctor Eduardo Castillo se levantó. Lentamente, aún con lágrimas en los ojos, comenzó a aplaudir también. Ya no era el hombre arrogante que despreciaba la música del barrendero, era alguien que había sido tocado por algo más grande que sus propias convicciones. Después del concierto, se acercó a Antonio tras bambalinas. Señor Antonio, dijo, con la voz entrecortada, yo necesito pedir disculpas. Hoy aprendí que la música no tiene clase social, solo tiene verdad. Antonio tomó la mano del hombre que había sido su mayor opositor. No necesita disculparse, doctor. La música nos enseña a perdonar también. 6 meses después, el Teatro Municipal inauguró el proyecto Música para Todos, ofreciendo clases gratuitas de instrumentos para cualquier persona de la comunidad. El doctor Eduardo, en un giro que sorprendió a toda la ciudad, se convirtió en el principal patrocinador de la iniciativa. Raquel amplió la tienda familiar, creando un espacio específico para el préstamo de instrumentos a personas de bajos recursos. El maestro Joaquín volvió a dar clases, descubriendo en la tercera edad una nueva pasión por la educación musical. La orquesta comunitaria se convirtió en permanente, presentándose mensualmente en el teatro y en plazas de la ciudad. Creció a más de 50 miembros, gente de todas las edades, profesiones y clases sociales, unida por el amor a la música. ¿Y Antonio? Antonio siguió siendo barrendero, pero ahora también era músico, profesor voluntario en las clases comunitarias, y símbolo vivo de que los sueños no tienen fecha de caducidad ni clase social. Todas las mañanas, mientras barría las calles, llevaba el violín en su bolsa, y cuando el corazón se lo pedía, se detenía y tocaba, llenando la ciudad con melodías que brotaban directamente del alma.
El violín roto que encontró en la basura aquella mañana lluviosa seguía siendo su compañero inseparable. En las manos de Antonio, el instrumento había encontrado no solo reparación, sino propósito. Así como el propio Antonio había descubierto que nunca es tarde para encontrar la música que habita en cada corazón humano. En la pequeña placa que el doctor Eduardo mandó instalar en la entrada del teatro, se recordaba para siempre una frase de doña Concepción, madre de Antonio: la música está en el corazón. Quien tiene corazón tiene música, y cada vez que alguien leía esas palabras, recordaba que el verdadero arte no está en los conservatorios ni en las salas de concierto costosas. Está en la valentía de un hombre sencillo que decidió que merecía soñar, en la generosidad de una mujer que creyó en ese sueño, en la sabiduría de un maestro que supo enseñar lo que realmente importa, y en la capacidad de una comunidad entera de dejarse transformar por la belleza que nace cuando corazones sinceros se encuentran a través de la música. Porque al final, la música no se trata de notas perfectas o técnicas impecables, se trata de conexión humana, se trata de esperanza, se trata de la certeza de que, no importa cuán humilde sea nuestro origen o cuán sencilla sea nuestra condición, todos tenemos algo hermoso para ofrecer al mundo. A veces, todo lo que necesitamos es alguien que crea en la música que guardamos en el corazón, esperando solo una oportunidad para ser escuchada.